Sí, puedo grabar, ningún problema. Listo, así, esta clase también queda grabada por si necesitan volver a consultar algo, bueno, cualquier aspecto que sea de utilidad, después les comparto en el campus esta clase grabada. Bueno, para empezar, me presento, ¿sí? Mi nombre, como dice ahí el título debajo de la ventanita, es Silvana Bátimo. Tal vez vieron alguna información mía en el campus, en la diagramación del espacio de esta cursada de verano. Yo soy ayudante en prácticos de la materia, pero también soy jefa de trabajos prácticos y vengo acompañando hace ya muchos años en la gestión en esta cátedra. Federico González, a quien ustedes ya conocieron, es el jefe de cátedra y quien coordina, digamos, toda la actividad. No obstante, bueno, él ha dado algunas licencias o permisos como para también contribuir a estos espacios, tanto de teóricos como de lo que es la coordinación o el diseño de los cursos. Con lo cual va a haber varios puntos que tal vez tengan un poco el espíritu que van a ir viendo, digamos, en estas semanas de cursada. Con lo cual, cualquier duda que tengan, siéntanse cómodos de poder hacerlo para poder estar tranquilos durante esta segunda mitad del curso que queda, ¿sí? En mi caso, para presentarme rápidamente, yo soy psicóloga graduada de la Universidad de Buenos Aires, también tengo de la misma casa de estudios, también de UBA, una maestría en evaluación psicológica. Y dentro de mi campo profesional me dediqué y me dedico actualmente al campo de la psicología laboral o los recursos humanos, o lo que es el campo del talento humano. Y tengo una consultora que tiene diferentes servicios, dentro de los cuales trabajamos mucho en lo que es la búsqueda de talentos o la búsqueda de personal, lo que son los espacios de capacitación, las evaluaciones psicolaborales y también todo lo que tiene que ver con el campo de la consultoría, ¿no? Entonces, gran parte de mi actividad está focalizada en eso. Luego, por supuesto, también en el campo académico, en todo lo que hace a docencia, ya que, bueno, es una de mis pasiones, de mis grandes pasiones, el campo de la docencia. O sea que hace muchísimos años que estoy en la cátedra. De hecho, debería decir que cuando era estudiante ya metí mi primer pasito en la cátedra como coayudante alumna y de ahí continué, bueno, trabajando no solo en la UBA, sino también en otras universidades privadas. En la actualidad sostengo este rol que les mencionaba dentro de la cátedra de Psicología General y por otra parte también tengo una materia de posgrado en la maestría de Psicología Organizacional en la Universidad Abierta Interamericana. ¿No? Así que bueno, un popurrí de actividades que siempre me gusta charlarlo, compartirlo, porque si en algún momento alguno de ustedes tiene una duda, una curiosidad o un acercamiento dentro de estos campos, siempre me encanta contar lo que hago o compartir información, así que abierto el espacio también de intercambio o de consulta, ¿no? Bien, esto es lo que hace una presentación, digamos, rápida, pero no quiero sacar tiempo de la clase, pero sí para que vayamos rompiendo el hielo y nos conozcamos. Ustedes estuvieron las semanas anteriores de la mano de Federico González, ¿sí? Estuvieron viendo algunos temas de la cursada, desarrollo teórico, entre ellos estuvieron viendo el campo de la conciencia, el campo del pensamiento, lo que llamamos teoría de la mente, y también, bueno, la introducción a lo que llamamos psicología general y el recorte que hacemos dentro de la cátedra, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la cátedra? Que sé que Federico ha sido muy enfático en transmitir no solo ciertas aproximaciones, sino también qué debates, ¿no? Y qué puntos de encuentros y desencuentros puede haber dentro de este espacio. De lo que fueron viendo con Federico estas últimas semanas, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo en lo que se quieran detener antes de avanzar con lo que nos toca para esta clase de hoy? ¿No? Perfecto. Algún comentario así más técnico. Sé que ustedes venían con Federico trabajando en
YouTube, ¿no? Digamos, las clases se venían sosteniendo a través de YouTube Live. En este caso, bueno, el sector de bienestar estudiantil ha sido muy generoso en brindarnos este espacio también de Zoom. Yo no soy tan canchera con el YouTube Live, así que me han hecho un favor enorme en brindarme este espacio y por eso las clases próximas se van a sostener a través de Zoom, en donde me siento un poquito más canchera para poder trabajar con las diferentes herramientas. Por lo tanto, siéntanse cómodos de hacer uso de, bueno, lo que puede ofrecer Zoom en este caso, ¿sí? Vamos a usar tanto la posibilidad de que ustedes participen, si bien hay un temario y vamos a estar tratando de cubrir los diferentes temas que tenemos para la clase, eso no quita que nos podamos detener si hay alguna duda, si hay algún punto que quieran trabajarlo un poquito más, o mismo hacer un aporte, siempre hace más rica la clase, ¿no? Lo que ustedes puedan compartir. Así que sobre eso, siéntanse libres de levantar el micrófono, de desmutearse, como se dice, y poder aportar, o mismo a través del chat, yo lo tengo abierto, vamos viendo, por supuesto, todas las dudas o comentarios que quieran sumar. Por ejemplo, en este momento, Agus pregunta que el profe, no, yo soy la profe, la que se dice, quería conocer sobre el texto de Searle, debido a que no vimos en clase. No entra, confirmado por Federico González, y en ese sentido, si bien hay a priori un diseño que contempla cierta bibliografía obligatoria, van a ver que dependiendo de lo que lleguemos a dar en clase, algunos temas pueden verse recortados. ¿Sí? Entonces, esta información ya la tienen los docentes de prácticos también, yo conversé con ellos a fines de la semana pasada. Federico González me avisó hasta dónde había llegado a desarrollar y lo que se va a tomar es lo que llegó a darse en teóricos. Con lo cual, el texto de Searle, o Searle, como a veces se pronuncia, no entra para este recorte de curso de verano. ¿Sí? No entra ni en el examen ni va a entrar en el espacio de final. Claro, esto porque a veces también surge la disociación o la duda, bueno, durante la cursada no, pero ¿qué pasa con el final? Este texto, como no se desarrolló, no entra. El de psicología cognitiva, objeto, métodos y problemas, tampoco va a entrar, ¿sí? Y les adelanto algo de prácticos, si bien es un tema que que se ha desarrollado, si no lo desarrollaron todavía, lo van a ver en prácticos, el de metodología de investigación, el texto propiamente dicho para ese tema, que es el de Deborah Browning-Stone-Sox, tampoco va a ser evaluado en el espacio de examen integrador al final de la cursada o en el final, ¿sí? Entonces, hay tres textos que quedarían por fuera de lo que ustedes tienen que estudiar, que sería el de Searle, el de Psicología Cognitiva, Objetos, Métodos y Problemas y el de Método Experimental. ¿Sí? Bien, Vanina, pero el de Psicología Cognitiva, ¿cuál sería el último? Perdón que no estoy entendiendo la pregunta. El texto se llama así, Psicología Cognitiva, Objeto, Métodos y Problemas. Motivación, sí, motivación, si llegamos bien con el tiempo, debería... Ah, perdón, tenemos que ver ahí un ajuste, ¿sí? Porque tenemos que chequear, es probable que en motivación algunas cosas se recorten porque no se llega con los tiempos antes de desarrollarlo. Así que eso les aviso bien cómo llegamos con los tiempos. Y método experimental no entra. Creo que ahí leí todos los mensajes. Ustedes me avisan si me quedó algo por fuera. Bien, eso en cuanto a lo que ustedes vienen preparando, estudiando, leyendo para los temas. Sé que en prácticos vienen acompañando con la bajada pragmática, ¿sí? De los temas teóricos. Esto quiere decir que la idea es que ustedes puedan ir siguiendo con ejercitaciones las temáticas teóricas que se van a desarrollar. Puede ser que a veces, dependiendo cuándo tengan el práctico, cuándo tengan el teórico, haya un desfasaje en si llegaron a ver completo el tema o no, y por eso los profesores de prácticos están capacitados para poder hacer una primera introducción o contextualización teórica para que el tema se pueda entender al momento de abordarlo, y desde la práctica. Así que la idea es que vayan acompañando desde ese lugar.
Iván pregunta, el texto de pensamiento, no, perdón, Sol antes preguntaba, la última clase de teoría sería el próximo lunes porque el martes siguiente ya hay exámenes. Ustedes tienen un cronograma subido al campus. En ese cronograma, a ver, tendría que haberlo tenido abierto, pero si me dan 2 minutos ya lo abro. Vamos a chequearlo por las dudas y repasarlo para que estemos todos como en sintonía en relación a esto. Cronograma de teórico. Bien, hasta ahora estamos en la clase del 10 de febrero. Hoy vamos a ver memoria. El miércoles vamos a ver lenguaje, ¿sí? Miércoles 12 de febrero. La semana 4 tenemos el 17 de febrero emoción, el 19 de febrero motivación. Pero acá esta es la semana en donde están los parciales. Entonces, de mínima vamos a tener 3 contenidos más que se van a incluir, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Motivación, va a haber algunas personas que no van a haber llegado a estudiarlo. Entonces, motivación lo más probable es que se recorte y sí se tome para final. Esto sí es importante, así como que les decía que en algunos casos no, no llegaba a tomarse tampoco en el final porque no se desarrollaba en teóricos, motivación se va a desarrollar en teóricos, ¿sí? Independientemente de que ustedes tengan el parcial antes. La diferencia es que no va a ser incluido en el examen integrador, pero sí en el final, ¿sí? Entonces, clases teóricas nos quedan 4. La de hoy, la del miércoles que viene y la del lunes y miércoles de la semana próxima. Entonces, vamos a estar abordando todos estos temas. Es importante que ustedes puedan tener ese seguimiento. Ahora, luego vamos a ir reforzando en los temas que quedan y siguiendo el cronograma, tengan presente que el 24 de febrero, la clase del 24 de febrero no se va a desarrollar vía virtual y es una clase que se va a habilitar como segunda fecha de parcial aquellos que se ausenten por justificación, ¿no? De enfermedad o por alguna superposición importante, se ausenten a la fecha que tienen asignada según práctico para el parcial. Y entonces ese día, de manera presencial, se va a estar desarrollando ese examen, con lo cual no va a haber clase teórica virtual el 24 de febrero. Y el 26 de febrero se va a habilitar una clase virtual para repaso de temas, ¿sí? Para poder ver a aquellos que tienen que dar final, repasar dudas, poder abordar diferentes temas que hayan quedado en el tintero. Bueno. Repaso por las dudas, vi que había más preguntas. El texto de pensamiento de la unidad 7 también fue recortado. Bueno, eso después no me lo precisó, pero seguramente si él se los indicó, respetamos esa mención, después él me va a pasar el limpio, y de hecho es él quien va a elaborar las preguntas concernientes a los temas que él dictó para el parcial, ¿sí? Así que estén atentos a las indicaciones que él dio. La única duda que me quedó es el Hola, problema profe. de texto de Chalmers, y acá lo que mencionan es sobre una clase de repaso que él iba a habilitar. Sí, en eso él lo que me reforzó es que pueden sostener la comunicación con él en los canales que él dejó habilitado para cualquier duda sobre estos temas. Habrán visto que él tiene mucha disponibilidad y mucha disposición para poder responder, para acercarse, y tiene mucha pasión por los temas que dicta, así que no van a tener inconvenientes en ese sentido. Igualmente, si quieren que yo refuerce y se los reconfirme, yo le pregunto por el sábado, me lo anoto ahora si no me olvido, sábado 15 repaso, así se los pone en el campus. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda más? ¿Algo que me haya quedado por fuera? Sí, yo Eh, con el tema de las clases de repaso, perdón, sí. porque el 15 va a dar una clase Federico el sábado, pero bueno, el 15 dará un repaso de lo que vimos hasta el momento, pero después vamos a agregar más temas Ujú. y con eso que, digamos, va a haber alguna otra clase, no, porque está todo como muy ajustado
o sea, llegamos justito para los temas de Pero son las clase, clases que paso. ustedes están teniendo conmigo ahora. Son clases que vamos a ir abordando memoria, la clase de hoy, lenguaje, la clase del miércoles y emoción, la clase del lunes. ¿Sí? Claro, pero una clase de repaso no, No eso no, no llegamos se llega. demasiado con los tiempos. Por lo general, el curso de verano lo que tiene es que tiene una compactación tal que no da lugar a tener tantas, de hecho las clases son bastante extensas, como verán, y hay una cuestión de una mirada muy compactada de los temas. Ahora, si hay dudas, si quieren, si ustedes van leyendo el material y en la medida que van teniendo el espacio teórico, van teniendo dudas, me pueden consultar, lo pueden compartir, si la duda tiene que ver más con prácticos, por supuesto, con el espacio que compartan con el docente o la docente, pero si no me... Es más, yo les voy a dar un mail mío, porque a veces lo que tiene el campus es que puede haber algún delay en la respuesta, porque a veces no llega como a cubrirse toda la demanda de preguntas. Entonces, les voy a dejar un mail acá en el chat para que si tienen alguna duda me puedan escribir, no hay ningún inconveniente. Entonces, acá se los escribo. Ahí va. Muy bien. Bien. Después, ¿qué más? El texto de motivación no entra para parciales y para el final. Es correcto lo que mencionas. El final es oral o choice. El final suele ser oral, no es choice. El choice va a ser únicamente el parcial, o perdón, el examen integrador. Me dicen si pueden apagar los micrófonos los que no lo estén usando, los que no estén hablando, para que no se acople. El 24 de febrero recuperatorio. Fíjense que toda esta información la tienen en el campus igualmente, digo para no marearse. El 24 de febrero no es recuperatorio, ojo con esto, es segunda fecha de parcial para los que no rindieron en la fecha que les corresponde según el práctico. ¿Sí? Es, alguien se enfermó, alguien tuvo una superposición, por lo general esto sucede mucho más en la cursada anual, donde puede ser que el mismo día coincida que tienen más de un examen, ¿no? Pero si hay alguna situación justificable que no permita que ustedes rindan en la fecha del práctico, se habilita una segunda fecha, ¿sí? Que siempre por reglamento ustedes tienen derecho a tener, que es para que rindan el examen, pero no es un recuperatorio, no es que ustedes lo rindieron, les fue mal y lo tienen que volver a rendir. En esa fecha no se van a rendir si eso les sucede. El recuperatorio por aplazo, es decir, porque no llegaron a aprobar con el 4 que acredita esa instancia de evaluación, es el sábado 1 de marzo. ¿Sí? Sábado 1 de marzo. Eso igualmente, tal vez los profesores de prácticos se los mencionaron y demás. Es una fecha adicional, ¿sí? Complementaria para los que estén en esa situación. Bien, creo que entonces estaba... ¿Cómo son los parciales? Los parciales van a ser choice, todavía no están confeccionados, ¿sí? En prácticos seguramente les puedan dar más información, porque salvo que ustedes rindan en segunda fecha, se van a tomar en prácticos. De todas maneras, el examen, al ser un formato choice, es un formato que van a tener un desarrollo de una consigna, un argumento, una pregunta y 4 opciones de respuesta, dentro de las cuales una es la correcta. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que tener presente que es una opción la que ustedes tienen que tomar como válida y responder de tal manera. Todavía no está definido, seguramente sean 30 preguntas aproximadamente en formato choice, pero no es, aviso, todavía no está hecho el examen. Entonces, ojo, no se queden con nada de esto como rígido. Sí que va a ser choice, eso está confirmado, ¿sí? Es una modalidad bastante habitual de la cátedra, que sea de esta manera. Y en el caso del final, no, en el caso del final es un desarrollo. Entonces, ustedes van a tener diferentes modalidades de evaluación durante lo que es la cursada.
¿sí? Por un lado, el choice en el examen, por otro lado, tienen que hacer un trabajo práctico grupal que van a tener que presentar y desarrollar, que tiene un énfasis más creativo, y después, por otra parte, una instancia más de desarrollo verbal, que es en el final, aquellos que rindan final. Saben que la materia es promocionable también, con lo cual, si ustedes acreditan ciertas condiciones que tienen que ver con el 7 o más en cada instancia de evaluación, ustedes van a poder aprobar la materia sin necesidad de dar examen final. Para rendir el final hay que inscribirse para la fecha del 10 de marzo, sí, se tiene que inscribir por sistema académico. Se puede promocionar, bueno, ahí justo lo acabo de mencionar. Luego va a subir al campus los puntos importantes del texto de hoy. Yo luego voy a subir al campus el PowerPoint que voy a usar en la clase de hoy, para que ustedes lo tengan como una orientación, y voy a subir la clase grabada, ¿sí? Bien. Eh, Vamos a hacer un break igualmente. Ustedes entiendo que con Federico también lo hacían así porque es una clase bastante larga. Siempre hay necesidad de ir al baño, de airearse un poco, tomar un vaso de agua, tomar un café, un té, mate, más allá de que lo pueden tomar durante la clase, desde ya, es decirlo. Pero sí vamos a hacer un break cerca de la mitad de la clase, más o menos. Yo estimo alrededor de las 11:30. ¿Ustedes con Federico más o menos a qué hora hacían el break? Más o menos a esa hora. 11:15, profe. Once y Perfecto. cuarto, más o menos. Muy bien. Igual vamos tanteando, ¿no? A ver, tal vez si vemos que estamos muy quemados y son las 11, no es que me voy a poner firme, pero no son las 11:15, no son las 11. Es una cuestión flexible, pero sí vamos a descansar un poquito, seguramente sea un break de 20 a 30 minutos, ¿sí? Como para que realmente puedan tener un descanso y volver, ¿no? Con pilas renovadas, si se puede. Días de mucho calor, ¿sí? Días difíciles, el verano tiene esto. Así que, bueno, vamos a llevarlo de la mejor manera. Como se dice en la jerga, vamos a ponerle la mayor onda posible, ¿sí? Para que, bueno, se pueda cumplir con el objetivo de la clase, que es que ustedes se lleven contenido, que ustedes se lleven aprendizajes, y que eso no sea a costa de, bueno, un sacrificio enorme, sino que lo puedan ir digiriendo de a poco. Bueno, si estamos en condiciones, damos inicio a la temática de hoy, ¿sí? Que tiene que ver, como les decía, con memoria. Entonces yo les voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, lo tengo por aquí. Ahí está. Bueno, están viendo este slide que dice unidad de memoria. Ahí está. Y la presentación. Bueno, Sí, profe, se ve. excelente. Bueno, entonces, vamos a empezar introduciendo la temática de memoria. Es algo en donde, a ver, es una temática muy estudiada y no solo por la psicología, ya desde la filosofía, muchos autores importantísimos o grandes pensadores se preguntaban acerca del fenómeno de por qué recordamos, de qué manera lo hacemos y qué olvidamos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, todas estas preguntas que surgían en torno a la memoria y estos intentos de respuesta se fueron formalizando también en diferentes campos de estudio, ¿no? Y desde ya que se fue dando un formato a las investigaciones que iban surgiendo en el campo, y sobre esto vamos a trabajar un poquito. Pero para empezar y ubicarnos en el programa de la materia, sepan cuál es la bibliografía que está vinculada a este tema. Por un lado, tienen un texto de Humberto Fernández. El texto es un texto amplio, pero de ese texto, que se llama Lecciones de Psicología Cognitiva, ustedes van a ver el capítulo número 3. ¿Sí? El capítulo número 3 es el que habla sobre la memoria. Este texto, este libro de Lecciones en Psicología Cognitiva, habla sobre diferentes temas de la psicología general y más específicamente investigaciones en el campo de la psicología cognitiva. Pero en el capítulo 3 vamos a ver temáticas de la memoria, que vamos a abordar hoy. Después hay dos textos de Federico González, a quien ustedes ya conocieron. Uno titulado Modalidades de la memoria y modos de evaluarla, donde habla sobre diferentes técnicas y enfoques para evaluar la memoria y
clasificaciones de la memoria, y luego un texto que habla sobre un fenómeno que vamos a ver hacia el final de la clase, que se llama memoria inmanente consciente, o MIC en la abreviación, como se lo conoce en la jerga. Ese texto también, bueno, lo tienen todo digital, subido en la carpeta correspondiente. Bueno, estos tres son los que vamos a abordar en la clase de hoy. Bien, para empezar, algunos recortes de literatura, ¿no? Como les decía, la memoria es un tema que está muy instalado en nuestra vida cotidiana, a veces casi sin darnos cuenta, ¿no? Porque muchas veces omitimos lo importante que es para nosotros la memoria y todo lo que nos permite hacer. Yo siempre cuando comienza la materia y hablo de lo que es en sí la psicología general y lo que son los estudios de los procesos psicológicos básicos o de los procesos psicológicos, me gusta hablar de un autor que se llama Oliver Sacks. Oliver Sacks escribió un libro que se llama, escribió varios libros, pero uno de ellos que fue muy conocido, el título es bastante disparatado, se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? En realidad debe el título del libro a un caso que desarrolla. El libro tiene diferentes casos divididos en capítulos, y uno de los casos es el de un hombre que tenía un problema de percepción que no le permitía identificar y reconocer adecuadamente las personas, las cosas a su alrededor, y que en una consulta, cuando va a saludar a su esposa o cuando quiere ir a agarrar su sombrero, confunde, ¿no?, la sombra de su esposa con la del perchero, y de ahí el título, ¿no?, que recibe este caso. Pero dentro de ese libro hay un caso que se llama El marinero perdido, y habla de una persona que tenía síndrome de Korsakoff, que es una enfermedad que afecta a ciertas estructuras cerebrales asociadas a la memoria, y que el del marinero, acá estoy leyendo el chat, sí. Acá estoy leyendo, perdón, que tenían dos intervalos, 11:15 y 12:45, no hay problema. Y vamos viendo cómo se presentan. En eso no tengo ningún inconveniente, a veces hace falta parar. Bueno, como les decía, el caso del marinero perdido es este caso de un hombre que tenía síndrome de Korsakoff. Por lo general, este síndrome se da por personas que tienen abuso de consumo de alcohol, y lo que había desarrollado este hombre era un problema de memoria muy grave, a punto tal de que había afectado totalmente su identidad, ¿sí? Es decir, él no podía recordar quién era hoy esa persona, y quedaba atada a un recuerdo pasado de una persona de que había sido, y que resultaba hasta contrastante e incoherente con el reflejo que recibía en el espejo, ¿no? Entonces, como muchas veces damos por sentado lo que la memoria implica para nosotros, el poder comunicarnos, para poder ubicarnos en tiempo y espacio, para poder reconocernos como individuos, para poder reconocer a las demás personas, ¿no? Realmente, como dice Humberto Fernández en el texto que citaba hace un ratito, la memoria es una capacidad transversal de la mente. ¿Y esto qué quiere decir? Y quiere decir que se necesita, se requiere para diferentes procesos de la vida cotidiana, ¿no? Se necesita para dar lugar como base fundamental a diferentes procesos que tienen que ver con la adquisición del conocimiento a lo largo de la vida, ¿no?, y de cómo manejarnos. Esto lo va a reforzar mucho Federico en el texto de la memoria inmanente consciente también, así que sobre esto después vamos a retomar. Pero comienzo con este fragmento del cuento El cautivo de Jorge Luis Borges, que me parece interesante, ¿no?, entender a veces las reminiscencias que nos vienen a la conciencia, ¿no?, y cómo muchas veces hay cosas que creíamos olvidadas, pero que pueden venir o reflotarse en determinado momento. El fragmento dice así: en Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podría ser su hijo. Dieron al fin con él.
La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado a su hijo. ¿Acaso este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar el desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o se alcanzó a reconocer siquiera como una criatura, un perro, los padres y la casa. A ver, ¿qué trae este fragmento, no? Que me parece muy interesante. Tal vez desde lo que podía la persona referir, evocar como un recuerdo directo, no había ninguna mención de esa casa donde había vivido, de esos padres que lo habían criado de muy chiquitito. Pero hubo algo ahí que se despertó cuando estuvo en el lugar. ¿Vieron a veces cuando un olor, una imagen, algo que captamos a través de los sentidos, activa un recuerdo que creíamos que teníamos totalmente sepultado, o algo que está, vamos a llamarlo después, más dentro de lo implícito de nuestra memoria, pero que está ahí, ¿no? Y que se reactiva y que da lugar a nuevos recuerdos? Más allá que después uno pueda tirar más de esa cuerda o no, pero hay algo que hace efectos, ¿no?, en la forma en que recordamos. Entonces vamos a ver que la memoria tiene diferentes formas de expresarse. Una es en este formato más cubierto, tapado, ¿no?, pero que sin dudas también tienen un impacto muy, muy importante, muy interesante. Acá Vero dice, si hablamos también de la memoria emocional a través de esto, sí, hay un condimento emocional que sin dudas también puede hacer reforzar o reprimir un recuerdo, ¿no? Pero que le da un condimento adicional a el recuerdo que estamos trayendo, ¿no? Acá Paula dice que a los 5 años fue a Tucumán, que no tiene muchos recuerdos, pero todavía hoy cuando me llevo un olor particular pienso en el olor a Tucumán. Bueno, gracias Paula por compartirlo. Hay un montón de situaciones que nos remiten a, ¿no? El olor de tal comida, el olor de una persona, un perfume de una persona. Podemos hablar también de sonidos, de una canción. Bueno, justamente hay muchos estudios sobre la memoria musical, ¿no?, que se ha estudiado que se almacena esos recuerdos musicales en otras estructuras del cerebro y que muchas veces puede conservarse a pesar de situaciones o procesos de deterioro cognitivo, como puede ser el caso del Alzheimer. Se trabaja muchísimo con pacientes con demencias en todo lo que tiene que ver con la estimulación musical, ¿sí? Bueno, y por supuesto con la estimulación sensorial. Así que bueno, es un campo desde ya muy fértil y que se sigue trabajando e investigando muchísimo. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, hablando de qué les trae, ¿no? Y cómo desde ya que la memoria y la mente humana, ¿no?, tiene representaciones que se vinculan entre sí, ¿no? Entonces muchas veces un disparador conecta con tantos otros y conecta con nuestra propia historia, lo que nosotros le damos sentido. Bueno, acá tenemos algunas imágenes que pueden ser representativas, al menos para los argentinos. Tal vez si mostramos algunas de estas imágenes a un extranjero o a alguien que no está vinculado a la historia argentina, pueda no hacerle el mismo sentido, ¿no? Pero sin dudas, yo hace muchos años, cuando hablaba de la memoria y sobre todo de la memoria emocional y de los recuerdos que algunos llaman recuerdos flashback, ¿no?, que son como de pequeños centellos de recuerdos de algo que uno cree que son bastante fieles, aunque después he estudiado que hay una reconstrucción.
Hablaba de qué estabas haciendo el día que las Torres Gemelas, ¿no? El avión impacta contra las Torres Gemelas. Y después me di cuenta que ese disparador me estaba quedando viejo, porque después esto fue hace muchos años y muchos no estaban, no habían nacido. Entonces empecé a actualizarme un poquito más y tal vez ahora sí, si yo les digo qué estaban haciendo ese día de marzo en que Alberto Fernández dio el discurso de que nos teníamos que quedar en casa, seguramente puedan traer un recuerdo mucho más vívido, ¿no? De lo que fue su historia en relación a la pandemia, ¿no? Desde ya que se trata de un recuerdo, pero un recuerdo totalmente empañado de una mirada personal, emocional, motivacional, ¿no? Que ustedes vivieron y atravesaron en ese momento. Entonces podrán recordar, estaban estudiando lo que fue adaptarse, ¿no? A ese contexto, lo que habrá sido cuestiones de salud, si tenían algún familiar o algún amigo que estaba atravesando este proceso coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Sin dudas fue una etapa como muy fuerte y que, como dice Vero, nos marcan, ¿no? A todos. Bueno, después hay una melodía muy particular, ¿no? Que es la de la canción de Marolio. Muchas veces cuando se hacen trabajos en la materia, toman a Marolio, ¿no? Marolio está siempre presente. Y no auspicia este teórico, pero de alguna manera hay algo que quería traer de cómo hay también publicidades, independientemente de Marolio, hay publicidades que nos marcan, sea por su música, sea por el personaje que está involucrado, sea por algo que nos conecta con un aspecto de sentido, de significado personal, ¿no? Sea porque el producto nos representa o porque sentimos una identificación, ¿no? Pero seguramente nos lleva a diferentes cosas, ¿no? Podemos recordar la canción de alguien cercano que esté cantando la canción, o recordar un momento en que vimos la publicidad, etc. Y ni que hablar si hablamos del Mundial, ¿no? El momento que ganamos en Qatar la Copa del Mundo, bueno, uno podrá ser más pasional o menos con el tema, pero sin duda fue algo que atravesó a toda la Argentina desde un festejo, ¿no? Y algo que no ocurría hace muchos años, y que bueno, cada uno tendrá su historia personal en relación a cómo lo vivió. Estos son algunos disparadores, podríamos citar un montón, ¿no? Pero fíjense que, bueno, con Federico hablaban algo de la narrativa. Cada uno, en relación a esos recuerdos, se puede armar una narrativa personal. Entonces, al momento de recordar, bueno, desde ya que hay datos que uno puede decir, son datos precisos, ¿no? O más o menos precisos. Después vamos a hablar de si la memoria es más reconstructiva que reproductiva, ¿no? Si hay algo en el acto de recordar que le agrega, ¿no? Alguna distorsión. Pero más allá de eso, hay ciertos datos que nosotros recordamos, pero después hay desde dónde recordamos. Recordamos desde una personalidad, desde una persona, desde una mente, desde, ¿no? Una un esquema mental, ¿no? Como dirían algunos autores, que le da un sentido determinado. Ahí Vero dice, son recuerdos más colectivos. Sí, desde ya que cada uno a estos recuerdos colectivos le va a dar un tinte personal y después, por supuesto, vamos a traer un montón de recuerdos personales. Acá es para compartir desde lo compartido de todo esto, ¿no? Desde lo social. Pero, bueno, podemos hablar de recuerdos 5 horas, ¿no? El tiempo que dura la clase. Bien, continuando entonces. Algunas reflexiones acerca de la memoria y ya para después meternos con temas más teóricos, pero algunas frases que sí quería compartir. Una que dice, que toma Luis Buñuel, que dice, hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye nuestra vida. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Esto es un poco lo que decía al principio. Muchas veces está tan naturalizado el hecho de que tenemos memoria, de que únicamente cuando nos empieza a faltar o cuando nos empieza a fallar o cuando empezamos a sentir algunos baches en nuestra memoria decimos, pucha, qué importante que es tener nuestra memoria. O mismo cuando vemos a alguien, tal vez en alguna oportunidad han tenido más de cerca o no tan cerca, la oportunidad de compartir o visualizar
un tiempo con una persona que tiene algún proceso de deterioro cognitivo, ¿no? Donde su memoria se ve afectada, claramente vemos lo que se sufre, ¿no? En ese caso, en el caso individual como en el caso de quienes acompañan, ¿no? A esa persona. Cómo se van perdiendo diferentes aspectos que estaban tan asentados y tan dados como naturales en la vida cotidiana, como por ejemplo ir a hacer una compra, como por ejemplo ver un programa de televisión o seguir el hilo de una conversación o entender quiénes somos, ¿no? Hay un montón de aspectos que están dados desde ya, como dice Luis Buñuel, en todo lo que hace a nuestra coherencia. Acá Vero pregunta si la edad hace que se deteriore. Sí, hay un proceso natural de deterioro de la memoria. Por eso muchas veces cuando llega un paciente a consulta, un paciente con sospecha de deterioro cognitivo, con sospecha de fallos en la memoria, lo primero que hay que diferenciar es si esa falla en la memoria es una falla esperable para la edad que tiene la persona, y por eso se toman diferentes técnicas o test de memoria que están baremizados y que permiten ver para determinada edad y para determinado nivel de instrucción académico, qué es lo esperable, ¿no? ¿Qué es lo que se espera para eso? Entonces, primero hay que tener en cuenta eso, pero además, como respuesta general, sí, las funciones cognitivas tienen como una evolución en forma de campana de Gauss, ¿no? De alguna manera se van desarrollando y fortaleciendo hasta determinada etapa de nuestra vida y después empiezan a declinar, ¿no? Entonces, si bien es muy paulatino y dependerá de nuestra estimulación y de qué actividad cognitiva nosotros tenemos y demás, es verdad que va a ir deteriorándose. Y ni que hablar de momentos que nosotros podemos estar viviendo donde las emociones están atravesando de repente. Si estamos viviendo un momento de mucho estrés o de mucha ansiedad, nuestra memoria se puede ver afectada. Si estamos atravesando un momento de depresión o de mucha tristeza, de mucha angustia, todo nuestro foco atencional está puesto en ese malestar, con lo cual estamos menos atentos, recordamos menos. Entonces, no solo tiene que ver con una cuestión evolutiva o de edad cronológica, sino también de contexto de la persona, y que a veces puede ser pasajero. Yo recuerdo hace muchos años una persona muy exitosa profesionalmente que había venido a consultarme, muy preocupada porque no estaba prestando suficiente atención, se sentía muy disperso, estaba con problemas de memoria, a veces olvidaba que había dejado la llave en tal lugar o dónde había dejado el auto. Entonces, yo siento que estoy empezando un proceso de deterioro cognitivo, no dicho en estos términos, pero digo, lo traduzco en esos términos. Eh, y en la evaluación lo que se vio es que estaba súper estresado porque estaba con un montón de viajes por trabajo, porque de repente también la presión de sentirse afectado en sus procesos cognitivos y la necesidad de poder rendir hacía que esa autoexigencia le jugara en contra, un poco a lo Gaudio, ¿no? Los partidos de tenis. Entonces, todo eso estaba afectando. La realidad es que cuando pudo trabajar un poquito más temas emocionales en relación a su ansiedad, pudo darse cuenta que podía regular mejor esa tensión y esa memoria. Entonces, bueno, está bueno pensarlo de una manera más integral, lo que es la memoria. Eh, Después, ¿qué preguntas acá? La memoria está en el cerebro. Bueno, ahí nos metemos en temas que hacen a lo que es la relación mente-cerebro, ¿no? Si bien dentro de la psicología general, el foco que vamos a hacer es en los procesos más que dónde está localizado, desde ya que hay muchas teorías neuropsicológicas, ¿no? O digamos, las neurociencias han ido apuntando a identificar en qué estructuras cerebrales o qué estructuras cerebrales estarían asociadas, ¿sí? A estos mecanismos de la memoria. Por ejemplo, una estructura que se ha estudiado muchísimo, que está relacionada a la memoria, es el hipocampo, ¿no? Es una zona central, digamos, del cerebro y todo lo que es el lóbulo temporal medial que incluye el hipocampo.
Ahora, después también la amígdala es una estructura que se asocia mucho a la memoria emocional, porque se asocia también al manejo de las emociones, ¿no? Es decir, hay estructuras que, por distintos estudios que se han hecho, se han asociado, ¿sí? Van a ver que nosotros no vamos a estar haciendo el foco permanente o constantemente en, bueno, a ver, cuál es la localización cerebral, seguramente esto lo vean más en neurofisiología, pero bueno, sí hay muchos correlatos que se han estudiado. Iván, habías levantado la mano. Profe, ¿y ¿La memoria? la memoria muscular Bueno, la memoria del cuerpo? muscular o la memoria corporal se puede asociar mucho a lo que después lo vamos a llamar así, la memoria procedimental, que tiene que ver con actos motores, ¿no? Que es una memoria que es más implícita, no es tan evocada, no es que yo explicito un contenido, sino que tiene que ver con algo que el mismo cuerpo reproduce y que incluso pacientes con Alzheimer que pueden tener muy dañada su memoria explícita, la de evocación directa, pueden conservar, ¿no? Una gimnasta, por ejemplo, el manejo de su cuerpo puede conservar, porque son procedimientos motores más automatizados que ha conservado, digamos, son procesos de memoria diferenciados. Ahora, cuando avancemos un poquito más, se va a entender mejor. Confíen en ese proceso de aprendizaje, pero bueno, va un poco por ese lado. Bien. Maru dice, el descanso también hace que uno pueda recordar. Mi marido tuvo un pólipo paranasal importante y eso no le permitía dormir y se olvidaba. Sí, por supuesto, el sueño está estudiadísimo de que es un consolidador, podríamos decir, es un proceso de consolidación de recuerdos, de memorias. ¿Sí? No sé si alguno tuvo clase con Matías, está con Candela también, creo que la primera clase la dio Matías Bonilla. Matías trabaja muchísimo en este campo. Trabaja en el laboratorio de memoria y sueño, y estudia muchísimo cómo los procesos de memoria, de sueño consolidan procesos de memoria, ¿no? Y qué pasa cuando esto se ve afectado, y qué pasa con los sueños lúcidos, que es otro campo de estudio. Bueno, sin dudas abre un montón de ramas que son interesantísimas, pero bueno, ahí para aprovecharlo, si lo vuelven a tener a Matías, él trabaja un montón ese campo. Bien, Iván, no sé si habías llegado a hablar, me parece que no, ¿puede ser? Eh, no, ahí, ¿se me escucha? Sí. Ahí está. Te quería consultar, Sil, porque en un momento empezaste a hablar de una memoria relacionada al mundo emocional Ujú. y, la- y en cuanto a esto de la capacidad de recordar ciertas cosas, yo tengo como bastante por ahí quizás como interiorizado el concepto de la represión en cuanto al inconsciente o una mirada un poco más psicoanalítica en relación a Ujú. este tema. ¿Cuál sería acá o la diferencia, si es que se hace un énfasis en alguna diferencia con ese tema? O sea, ¿cuál es la mirada de ustedes en relación? Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos del olvido. Hay distintas teorías que explican cómo se da el olvido y desde ya que hay diferentes enfoques. Nosotros no es que vamos a oponernos a una mirada, tal vez por una cuestión de tiempo vamos a hacer foco en determinadas teorías que explican cómo se da el olvido eh, en distintos almacenes de memoria, ¿sí? Pero vamos a hablar de la represión también y cómo esto está asociado. Hay estudios, cómo contenidos eh, contenidos que tienen alguna valencia negativa en su afecto, pueden ser más propicios a tener algún proceso de olvido o no van a ser destacados en relación a otros. Hay algunos experimentos breves que se hicieron en relación a ese campo. No se descarta que la represión pueda ser un mecanismo que también opere al momento de no Ok. recordar o de olvidar un contenido, un recuerdo, algún evento personal. ¿Sí? Pero bueno, hay Hola, diferentes explicaciones. estoy ¿Sí? cursando, boludo. No sé si están preguntando o hay un micrófono abierto. No llego a escuchar. ¿Música? Pero nada, Está abierto tu micrófono. yo me levanto hoy, vengo, nada.
A ver, los que tengan el micrófono encendido y no sea para preguntar, No sé acá, dónde la guardé yo, pero apáguenselos para que eso no haga eco ni perturbe. Creo que ahí ya estamos, el desarrollo. Bueno, bien. Quédense tranquilos que vamos a llegar a todo esto, ¿sí? Hay un montón de contenido para desarrollar y esta es la puntita de introducción para ver estos temas con más robustez. Entonces, otra frase que yo les mencionaba hace un ratito a Oliver Sacks es la que toma justamente del Marinero Perdido y dice, para ser nosotros mismos hemos de tenernos a nosotros mismos, hemos de poseer, de reposeer, si es preciso, nuestras historias biográficas. Hemos de recolectar el drama interior, la narración de nosotros mismos, esto de nuevo que hablaba Federico en otras clases de la narrativa. El individuo necesita esa narración, una narración interior continua para mantener su identidad, su yo. ¿Alguno vio una película que se llama Memento? Es vieja, pero es un thriller psicológico. Está muy buena, es una película de suspenso, ¿sí? No es que es un film científico, ni mucho menos. Pero lo que tiene de interesante es que narra la historia de una persona que tiene una amnesia denominada anterógrada, lo vamos a ver más adelante, que le impide sumar nuevos recuerdos a su vida a partir de una lesión, un accidente que tiene. Y esta persona, claro, tiene que reconstruir además una escena del crimen, tiene que ver, encontrar quién atacó a su mujer, etcétera, etcétera, pero él no puede reconstruir mucho la información porque falla en su capacidad de almacenar esos recuerdos nuevos. Entonces se empieza a tatuar el cuerpo, se empieza a dejar mensajes, justamente para no olvidar, para recordar, ¿no? Y para poder tener esa narrativa que lo ordene, que lo permita actuar de una manera coherente al objetivo que él tiene, en este caso sobrevivir y encontrar al asesino de su mujer. Pero bueno, me acordaba de esta historia porque tiene que ver un poco con esto. O la que cita Federico González en el texto de La memoria inmanente consciente, 50 primeras citas o como si fuera ayer, como si fuera la primera vez, perdón. Esta película de Adam Sandler y Drew Barrymore, porque es una comedia romántica, ¿sí? Me voy a otro extremo, pero que habla de la historia de una persona que pierde su memoria, que no puede almacenar nueva información y que su marido lo que intenta es reconquistarla cada día que comienza, porque ella vive su día sumando información, pero cuando va a dormir olvida todo lo que pasó. Entonces, este marido, Adam Sandler, Buen día. le Sí, crea, pasa. le crea un video, ¿no? Que hace de narrativa para que pueda entender su vida, quién es ella, quiénes son los que la rodean, etcétera, etcétera. Bien, la última frase de Humberto Fernández, ahí me meto en un texto de la materia, dice lo que hace un ratito reforzaba. La memoria es una capacidad transversal de la mente. Su operatoria se extiende a través de diferentes funciones mentales, interviniendo en múltiples actividades de la vida cotidiana. Percibir, objetos, personas, situaciones conocidas, razonar, resolver problemas, aprender, etc. Es decir, imagínense si ustedes carecieran de la capacidad de fijar nuevos recuerdos o de evocar recuerdos pasados. Seguramente no podrían reconocer los objetos a su alrededor porque no podrían nombrarlos, darle un nombre, una referencia, una utilidad. Seguramente fallarían en identificar situaciones que han vivido anteriormente o lugares conocidos. Seguramente razonar, resolver un problema, cualquiera sea, o tomar una decisión, sea muy complejo si no tienen un background de información, un recuerdo de información previa. Bueno, aprender, etc. Bueno, acá Paula citas a HM y vamos a ver un poquito de HM ahora, ¿sí? HM era un paciente muy famoso de la neuropsicología que fallaba en su memoria, ahora vamos a ver de qué manera. Funes el Memorioso habla de lo contrario, en realidad. Acá Vero dice, Funes el Memorioso habla de esto. Funes el Memorioso es un cuento de Borges y habla de una persona que era capaz de recordar todo, ¿no? Digamos, de una omnipresencia de la memoria que era contraproducente. Porque cuando veamos olvido nos vamos a dar cuenta de que también es muy importante olvidar, ¿no?
Hay algunas ficciones que trabajan este tema de alguna manera crítica, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué consecuencias podría tener recordar absolutamente todo? ¿No? Hay un episodio de Black Mirror, esta serie de ciencia ficción que ya tiene varios años, que representa justamente una persona que podía instalarse un chip y recordar absolutamente todo y el conflicto hasta interpersonal que le genera con su pareja, ¿no? Etcétera. Entonces, a veces hay que olvidar. Tenemos que dejar ir ciertas cosas, pero no en el sentido del dejar ir que se usa ahora, ¿no? Decir, bueno, deja ir, soltá. No, me refiero realmente a los procesos de consolidar ciertos recuerdos y olvidar otros o no retener otros, porque nuestra memoria, nuestra mente a nivel general, más allá de la memoria, es limitada. ¿Sí? Entonces, es limitada en cuanto a nuestra capacidad de poder procesar información. Entonces, para eso debemos administrar cuál es toda esa información. Por supuesto, muchas de estas cosas no las hacemos de manera consciente o adrede, pero sí hay ciertas cosas que se van a fijar y ciertas cosas que no. Hay ciertos procesos que vamos a dedicarle más atención y otros que no. Y Funes el Memorioso se muestra cómo sufría por esto de recordar tanto detalle. Hay, hay estudios, investigaciones que se hicieron con personas que tenían una capacidad de memoria muy desarrollada o mayormente desarrollada que otros, y se veía cómo esto podía afectar la capacidad de resolución de problemas en el pensamiento. Porque tener tan cargada la mente de datos al mismo tiempo hacía que no se pudiese discriminar adecuadamente lo importante de lo no importante, ¿no? Entonces, bueno, también creo que el equilibrio entre recordar y olvidar es muy importante. Bien, avancemos un poquitito más. Les decía que la memoria se ha estudiado desde tiempos remotos y grandes pensadores de la filosofía la han trabajado. Sí, vamos a hablar en algún momento de William James también, etc. Pero cuando hablamos de el estudio experimental de la memoria, cuando se empezó a llevar a un campo donde se pudieran controlar ciertas variables y medir estos fenómenos, bueno, fue de la mano de Hermann Ebbinghaus, un investigador alemán, en el año 1885, que él fue el primero, y este es el aporte, ¿no?, que uno le debe a este autor, entre otros, por supuesto, digamos, no es nada desechable lo que él trabajó, pero digamos, uno de los primeros aportes, es decir, él fue el primero en estudiar experimentalmente a la memoria, ¿no? Y él la estudió a través de una metodología que llamó el método de los ahorros. Vamos a ver un poquitito en qué consistía esta metodología. La mirada que tenía Ebbinghaus de la memoria era una mirada, el autor se llama Hermann Ebbinghaus, ahí lo tienen en la diapositiva. La mirada que tenía Ebbinghaus de la memoria era reproductiva. ¿Qué quiere decir? Que él pensaba que éramos capaces de reproducir de manera literal, tal cual se sucedían los eventos o los estímulos que se nos presentaban. ¿Sí? Esto va a diferir después con otras miradas, pero en principio es esta concepción que tenía hijos. Me distraje porque acá mencionaban algunos micrófonos que están prendidos. Yo el host creo que no está presente ahora, pero no sé si yo tengo la posibilidad de silenciarlos. A ver, déjenme chequear por las dudas. Y si es posible, lo hacemos. Vamos a ver. Vamos a ver, lista de participantes. Creo que puedo. Sí. Bueno, ahí está. Creo que ahí lo silencié. Cualquier cosa me avisan. Eh, es un poco autoritario mi acción, pero sepan que si necesitan en algún momento levantar el micrófono para hablar, está a disposición. Bien, continúo con Ebbinghaus entonces. Ebbinghaus eh, tenía un enfoque que se llama asociacionista, ¿no? Que era pensar que el contenido de nuestros recuerdos se asociaba permanentemente entre sí. Nosotros éramos capaces de recordar las cosas por asociación de un contenido y otro.
Voy a repetir lo anterior, que tiene que ver con la concepción de la memoria de Ebbinghaus. Él pensaba que la memoria era reproductiva, ¿sí? Una concepción reproductiva de la memoria. Esto quiere decir que para él conservábamos los recuerdos de manera literal, se reproducía como si fuera un copy and paste. Lo que acontecía en el exterior, un estímulo, un evento, una situación, a lo que nosotros después podíamos evocar de ese recuerdo. Había una literalidad en eso. Entonces, él utilizó un método, como les decía recién, que se llamó método de los ahorros, que tenía como input, como material estimular, como primer contenido que le presentaba a sus sujetos experimentales, dentro de los cuales se incluía él. Si él se consideraba su primer sujeto experimental, se tomaba a sí mismo esas pruebas, el material que utilizaba eran trigramas sin sentido. ¿Qué es un trigrama sin sentido? Bueno, a ver si lo veo acá. No, no está. Un trigrama sin sentido era una sílaba o era una composición de 3 letras, normalmente de consonante, vocal, consonante, o sea, 3 letras, que no tenían ninguna relación con lo que la persona pudiera asociar, pudiera conocer. Justamente como la concepción de Ebbinghaus era asociacionista de la memoria, decía, yo lo que quiero hacer es tener un método experimental, desarrollar un experimento que controle al máximo que la persona no asocie con otra cosa, porque la memoria, al ser tan asociativa, va a terminar decayendo y la persona va a terminar recordando por asociación y no por el mecanismo natural en que recordamos. Esto es el enfoque de Ebbinghaus, recordemos siempre, ¿sí? Ahora vamos a ver qué críticas tiene Ebbinghaus en esto. Pero en principio decía, yo necesito controlar que no aparezca otra variable. ¿Vieron en los prácticos este concepto de variable extraña? Aquella variable que no es la que el investigador quiere trabajar, pero que está tiñendo, opacando, afectando los resultados. Bueno, él quería controlar al máximo sus variables extrañas. Dijo, no, fuera todo lo que me va a empañar o confundir los resultados. Yo voy a trabajar con un método que sea lo más aséptico posible. Como si tuviéramos un laboratorio, bueno, cuidarlo de que no se introduzcan, ¿no?, bacterias, bichos, gérmenes que me puedan afectar la sustancia que estoy estudiando. Bien, entonces él trabajaba con trigramas sin sentido. Listados de trigramas sin sentido. ¿Y qué era lo que él hacía? Presentaba por primera vez la lista de trigramas, ¿sí? Bien, cuando le presentaba esta lista, lo que estudiaba Ebbinghaus era cuántas veces, cuántos ensayos debería yo tener para poder aprenderme completo el trigrama. Imagínense un trigrama, una lista de 10 trigramas sin sentido, ¿sí? Trigramas sin sentido podían ser S, I, X, que no lo asociamos a nada, T, A, Y, ¿sí? Todos estos tipos de trigramas la persona se los tenía que estudiar. Entonces, supónganse que lo leo una vez, intento recordar, la persona no se acuerda los 10 trigramas. Entonces lo vuelvo a leer y vuelvo a pedirle que lo recuerde. Y así la cantidad de veces que necesite para que se lo acuerde por completo. Acá en esta tabla que ustedes ven, dice, aprendizaje inicial de trigramas. 40 ensayos, ¿sí? Intervalo de demora, 1 hora. ¿Qué hacía? Él decía, bueno, para aprender inicialmente el trigrama, supónganse que la persona necesitaba 40 ensayos. 40 veces que le repitan el trigrama para que se lo acuerde. Después dejaba pasar un tiempo. Supónganse un intervalo de 1 hora. Y le pedía que reaprendiera, es decir, le volvía a presentar al sujeto la misma, perdónenme, la misma lista de trigramas para que volviera a aprenderlo. Y lo que encontró Ebbinghaus, y de ahí el nombre método de los ahorros, es que cuando la persona tenía que reaprender el listado de trigramas, tardaba muchísimo menos. Fíjense donde dice, para la primera línea, ensayos de reaprendizaje 10. Es decir, que en vez de 40 ensayos, cuando después de 1 hora la persona tenía que reaprender el mismo contenido, ahora le costaba 10 ensayos. Había un ahorro de 30 ensayos, o sea, 40 menos 10, 30 ensayos se ahorraba la persona cuando tenía que reaprenderlo.
Esto en términos de porcentaje representaba un 75% de ahorro. Entonces, para repasar, ¿sí? Antes de avanzar con las otras líneas que tienen en esta tabla. ¿Qué es lo que encontró? Que había un ahorro cuando la persona reaprende un contenido que ya aprendió anteriormente. Esto es lo que nos pasa cuando de repente nos volvemos a encontrar con algo que habíamos estudiado. Nos debería resultar más sencillo el reaprendizaje, más allá de la fiaca, más allá de que uno parece que pueda estar acartonado por el paso del tiempo. El reaprendizaje de un aprendizaje ya dado debería ser más ágil que la instancia original de aprendizaje. Y entonces, si ustedes estudiaron para esta materia y la dejan, y al cabo de unos meses vuelven a estudiarla para rendir al final, seguramente noten que el aprendizaje del texto X de la materia les resulte más rápido hacerlo que lo que les resultó la primera vez. La relectura de ese texto seguramente les resulte más ágil que la primera vez que lo tuvieron que leer. ¿Sí? Bien, entonces, encontramos acá que el investigador, Hermann Ebbinghaus, tomaba trigramas sin sentido y pedía que los recordara. Acá me preguntaban cuáles serían las variables extrañas que quería evitar. Puede haber miles. Él intentaba ser lo más controlador posible de las variables extrañas, sabemos que igual pueden estar, pero lo que él quería evitar es que la persona asociara, en esto de la memoria asociativa, asociara con algo que conociera. Imagínense que el trigrama sin sentido, el trigrama que le presentaba a las personas, en vez de ser X, Y, Z, fuera S o L. ¿Qué representa? Si yo leo SOL, me da la palabra sol. Sol es una palabra en nuestro vocabulario, que tiene un significado, que le podemos dar un sentido, que incluso hasta podemos asociar con un nombre, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos asociando a algo dentro de lo que la persona puede remitir a un significado personal o colectivo. Entonces, este caso sería un caso contaminado, el de este trigrama. Eso era lo que él quería controlar, que todos los trigramas que él presentara no tuvieran un vínculo de asociación. Ustedes me podrán decir, bueno, pero la persona igual le puede dar un significado, no sé, el Y o el X, Y, Z, tal vez puedo asociarlo a por, la I latina la puedo asociar a una palabra determinada y la Z también, entonces la persona le dio un significado. Bueno, eso no lo podemos controlar, ya tiene que ver con lo que cada persona traza a nivel de significado subjetivo. Pero dentro de sus posibilidades, él intentaba que no fueran trigramas con sentido colectivo para las personas que realizaban ese experimento. ¿Sí? Bien, entonces, realizaba ese primer ensayo de recuerdo, veía esa primera instancia de aprendizaje, mejor dicho, veía cuántos ensayos le llevaba y luego dejaba un intervalo de tiempo. Lo que él encontró, que cuando el intervalo de tiempo entre el aprendizaje inicial y el reaprendizaje era mayor, fíjense, intervalo de demora 2 horas en la segunda línea, o intervalo de demora 10 horas, o intervalo de demora 15 horas, cuanto más intervalo había, bueno, ahí empezaba a decaer un poco el ahorro de tiempo o de ensayos, ¿sí? Es decir, que cuanto más va pasando el tiempo, bueno, un poquito se va resquebrajando esa instancia tan facilitada de reaprendizaje. Entonces, fíjense que cuando ya hay un intervalo de 2 horas, los ensayos de reaprendizaje son 20, con lo cual el ahorro ya no es de 30, es de 20. Y ni que hablar si dejamos un intervalo de 10 horas, ya el ahorro es de 10 intervalos nada más, y no de 30 como ocurría cuando el intervalo era de 1 hora. ¿Sí? Entonces, en definitiva, hay dos conceptualizaciones importantes que surgen de acá. La primera, que cuando reaprendemos hay un ahorro. ¿Sí? Por más que el tiempo haga que ese ahorro sea menor, el recorrido es asintótico, ¿sí? Es como que el gráfico que nosotros podríamos formular nunca va a ser cero el porcentaje de ahorro. Siempre que hay una instancia de reaprendizaje, hay un ahorro, hay un beneficio. Ahora, el segundo aprendizaje que tenemos es que a medida que pasa el tiempo,
ese ahorro va siendo un poquito menor, o sea, el reaprendizaje se va haciendo un poquito más dificultoso. Lo ideal es tener más pegadito el reaprendizaje, el intervalo de reaprendizaje en el tiempo. Es decir, si yo tengo que aprender algo y lo voy haciendo en etapas, cuanto más pegaditos tengan las instancias de reaprendizaje, mejor va a ser la consolidación de ese recuerdo. ¿Sí? El hecho de haber identificado esto, que una instancia de reaprendizaje es favorecedora o es mejor que la instancia de aprendizaje inicial, da lugar a un concepto que se atribuye a Hermann Ebbinghaus, que es el de la memoria implícita. Es decir, por más que la persona no se diera cuenta de que había un aprendizaje que había quedado ahí medio de background, ese recuerdo previo tiene sus efectos. ¿Sí? Entonces, hay una memoria implícita, hay algo que no evoca explícitamente la persona, pero que tiene un beneficio y que favorece como puntapié inicial los procesos posteriores de aprendizaje. Bien, acá tomo algunas preguntas. Paloma dice, no entiendo cuál es el objetivo de este trigrama. Es el material que él toma para recordar. A ver, cuando nosotros queremos estudiar la memoria, la podemos estudiar de distintas maneras. A través de una lista de palabras, a través de una lista de números, a través de imágenes, a través de videos, a través de música, ¿sí? Va a haber diferentes formatos en el que presentemos la información que vamos a testear en nuestros participantes, ¿sí? Que queremos ver, bueno, a ver cuánto recordó de esto. En el caso de Ebbinghaus, dijo, yo para trabajar la memoria quiero estudiarla a través no de listado de palabras, porque las palabras tienen un significado para la persona y la persona lo va a asociar mucho más rápidamente que si yo les presento letras sueltas, que no tengan sentido. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a utilizar trigramas sin sentido, sin relación, para que podamos tener más limpio esa instancia de aprendizaje o de estudio de la memoria. Brenda, repetir lo de la memoria implícita, y bueno, y Mariel dice lo mismo, podría explicar nuevamente qué es la memoria implícita. La memoria implícita es aquella memoria que el sujeto tiene, que tiene efectos en las acciones o en las instancias de aprendizaje del sujeto, pero que la persona no evoca conscientemente, no explicita. ¿Sí? Uno no está todo el tiempo explicitando los recuerdos, los conocimientos que tiene, pero muchos de esos recuerdos tienen efectos, ¿sí? Tienen de alguna manera una determinación en nuestras acciones futuras. Tal vez esto se vea mejor en estudios con pacientes amnésicos y no amnésicos, pacientes con la memoria conservada y pacientes con su memoria afectada con alguna amnesia. Lo vamos a ver, me anticipo un poquitito, pero ahora hay algunos slides sobre estos estudios. Pero lo que se encontraba es que cuando, por ejemplo, a dos grupos de participantes, amnésicos y no amnésicos, se les presentaba una tarea de memoria explícita, como puede ser, te presento una lista de palabras, te pido que las recuerdes, eso es una tarea de memoria explícita, ¿sí? La persona tiene que evocar conscientemente qué palabras le nombraron anteriormente. Bueno, en este tipo de estudios hay claramente una diferencia notable entre los pacientes amnésicos y los no amnésicos. Pacientes amnésicos les va muy mal en este tipo de pruebas y los pacientes no amnésicos les va bien o pueden rendirla de manera apropiada, esperable. En cambio, hay otro tipo de pruebas donde nos dicen, bueno, te presento una lista de palabras, escúchalas. Y a continuación hay una segunda tarea donde no hacen referencia a la lista que leímos recién, pero te dicen, mira, te voy a presentar palabras incompletas, te voy a pedir que las completes, ¿no? Y por ejemplo, me aparece las iniciales de AR o TA, y en la lista anterior resulta que estaba la palabra árbol o estaba la palabra tabla. Y lo que se encuentra, incluso en los pacientes amnésicos, que cuando tienen que completar con cualquier palabra esas palabras incompletas, muchos tendían a escribir árbol y tabla, aunque no recordaran la lista anterior. Esto es un fenómeno que se lo conoce como priming, como facilitación
de una tarea a partir de la memoria, pero que es un proceso de memoria implícita, como bien dice Vanina, es un proceso de memoria de carácter inconsciente, no eh, hecho consciente para el sujeto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de memoria implícita, hablamos de esto, de una memoria que tiene sus efectos, la persona completó la palabra árbol, aunque no lo pueda hacer consciente, aunque no lo pueda reconocer evocándolo conscientemente. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Es como una memoria solapada. Sí, podría decirse, es una memoria que está en una capa anterior, pero que está, ¿sí? Que tiene sus efectos. Igual les prometo que en la medida que avancemos se va a ir viendo cada vez mejor, porque todas estas investigaciones ahora las vamos a contar con más detalle y con algún slide. Soy orientadora vocacional, dice Daniela, y la memoria implícita la veo en caso de personas frustradas laboralmente, estudiar orientación en el secundario por obligación y terminan continuando en la universidad en la misma línea, porque creen que tienen facilidad y no se permiten nuevas carreras, pues les resulta muy difícil, es algo común que frustra. Sí, hay, por supuesto, distintos aspectos, ¿no? de la memoria implícita. A ver, cuando las personas estudian una carrera, dejan y después estudian otra, que uno siempre dice, bueno, el conocimiento no ocupa lugar. Por supuesto que lo ocupa, pero digo, no está de más. Quiere decir esto, todo lo que vos aprendiste tiene sus efectos. Y aunque no lo explicites todo el tiempo, no lo estés, esto lo aprendí en la clase tal, tiene algún impacto. Es decir, que va a servir. Hay una charla muy linda de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que si no la vieron yo se las recomiendo, que habla un poco de esto. Él estudió varias carreras, se frustró en muchos casos y cuenta cómo él pudo hacer uso después de todo este conocimiento. Acá leo un mensaje de Paula. Me suena, por ejemplo, cuando un padre o madre se enoja y reta a su hijo cuando va creciendo ese hijo y algún día tenga hijos. Cuando se enoje, como primera reacción actuaría como su papá o mamá, no porque así quisiera, sino porque aprendió que así se reacciona. Bueno, hay muchos aprendizajes que se dan de manera implícita, ¿no? Que tal vez uno por modelaje, ¿no? Porque va viendo un ejemplo en el comportamiento de otros referentes muy importantes, que tal vez no lo hace consciente, pero que va teniendo, por supuesto, está muy bien el ejemplo, va teniendo su impacto. ¿No? Hay muchas cosas que tal vez uno no se da cuenta que adquirió como aprendizaje de manera implícita y que, bueno, hasta que tal vez uno lo hace explícito o se lo reconocen desde afuera, ¿no? Pero si no, muchas veces queda como automatizado. Bien, en cuanto a Ebbinghaus, quedémonos con esto, ¿sí? Él descubrió este impacto de la memoria implícita y cómo el aprendizaje se iba dando a partir de diferentes ensayos. Vuelvo a esta diapositiva, ¿no? Donde unos años después, hacia 1932, ¿cuántos años después? Pero a mí me gusta imaginar el diálogo imaginario entre esos autores, aparece un autor inglés, Frederick Bartlett, que dice, ok, Evi, te hago la segunda en todos estos aportes, en estudiar experimentalmente la memoria, pero hay algo en lo que desentono con vos. Dice, la gente no va por la vida. Cuando vos querés estudiar, ¿no? Tan cuidadosamente el material estimular, cómo las personas recuerdan y querés privarlas de que asocien, ¿no? Y entonces cuidás que sea material que no tenga mecanismos asociativos vinculados. O sea, pero la gente no va por la vida recordando trigramas sin sentido. La gente va por la vida recordando información con sentido. Entonces, si le privamos de esa posibilidad de asociar, estamos quitándole la naturaleza esencial del fenómeno de la memoria, es que las personas recuerdan asociando. Entonces, Bartlett presenta otra nueva forma de estudiar experimentalmente la memoria, ya desde un enfoque que él va a llamar ecologista. Él no es el único que lo va a llamar de esa manera, por supuesto, pero que llamamos un enfoque ecologista, que quiere decir con estudiar el fenómeno en su esencia natural. ¿Sí? Entiendo que por controlar variables extrañas pueden quedar por fuera situaciones que tienen que ver con el fenómeno en sí mismo.
Por supuesto, cuando dejamos entrar a toda la ecología de ese fenómeno, puede haber variables extrañas desde ya, pero el costo es muy alto de dejarlas afuera, porque estamos estudiando como algo muy artificial, diría Bartlett, si lo dejamos afuera. Entonces, Bartlett utilizó otra metodología, donde en vez de usar trigramas sin sentido, utilizó material con sentido. ¿Qué utilizó? Textos, historias, leyendas, prosa, ¿sí? Todo material que la persona le iba a volcar un sentido particular desde ya. Es que para Bartlett la memoria, lejos de ser reproductiva, es reconstructiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nosotros evocamos un recuerdo, reconstruimos la información. Y en esa reconstrucción hay cambios. Es decir, es muy difícil conservar la naturaleza original de un evento, de un estímulo, de una situación, porque cuando recordamos lo hacemos desde un concepto que él cita, que es esquemas de memoria. Si, recordamos desde nuestros propios esquemas mentales, desde nuestros propios esquemas de memoria, desde nuestros propios pool de recuerdos, conceptos, experiencias pasadas, y eso va a teñir el contenido desde ya, pero no podemos evitar que sea así. Es la naturaleza del fenómeno de la memoria. La memoria en sí misma, en su naturaleza, es reconstructiva. Reconstruimos el recuerdo y en esa reconstrucción omitimos información, añadimos información que no estaba, transformamos información, generalizamos la información. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en casos más explícitos. Entonces, el método de Bartlett, él lo llamó el método de reproducción serial. Él también repetía una y otra vez y con intervalos de tiempo el material estimular. Pero en este caso el material estimular era, como les decía recién, leyendas, cuentos, prosa. Este es un ejemplo de un texto que utilizaba Bartlett. Se llama La Guerra de los Fantasmas, ¿no? Fíjense que acá tenemos un montón de información en relación a una historia. Dice, una noche 2 jóvenes de Gulag bajaron al río a cazar focas, y estando allí se vieron envueltos en la niebla y el silencio. Oyeron entonces gritos de guerra y pensaron, parece que se preparan para la guerra, aunque hay un error de tipeo. Escaparon a la orilla y se escondieron detrás de un tronco. Vieron aparecer varias canoas, oyeron el ruido de los remos y observaron que una se dirigía hacia ellos. Los 5 hombres que venían en ella les dijeron, ¿qué os parece? Os queremos llevar, vamos a remontar el río para luchar contra la gente. Uno de los jóvenes dijo, yo no tengo flechas. Los otros contestaron, las flechas están en la canoa. Yo no iré, podrían matarme. Mi familia no sabe dónde he ido, pero tú, dijo volviéndose hacia el otro, puedes ir con ellos. Así uno de los jóvenes partió mientras el otro regresó a casa, y los guerreros remontaron el río hasta un poblado al otro lado de Calamo. Sus habitantes bajaron de aquel pueblo hasta la orilla y comenzaron a luchar, y muchos resultaron muertos. Pero en ese momento el joven oyó a uno de los guerreros que decía, rápido, volvamos a casa. Aquel indio ha sido alcanzado. Entonces pensó, oh, son los fantasmas. No se sentía mal, pero decían que le habían alcanzado. Entonces las canoas regresaron al Gulag y el joven desembarcó. Fue a su casa y encendió el fuego. Le contó a todo el mundo, escuchad, escuchen, acompañé a los fantasmas y fuimos a luchar. Muchos de los nuestros murieron y muchos de los que nos atacaron murieron. Dijeron que me habían herido, pero yo no me sentí mal. Se lo contó a otros y después permaneció en silencio. Cuando el sol salió, se desvaneció. Algo negro salía de su boca, su cara se deformó, estaba muerto. Bien, 2 segunditos, relean el texto que voy a cargar la batería de la computadora antes de que se me apague y ahora vuelvo. Un segundo.